GTI presenta todo sobre factura electrónica y temas tributarios para que tenga sus cuentas claras, haga sus consultas, tome nota y evite sanciones. 12:13 PM. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde de lunes. Como todos los lunes, estamos con los expertos de GTI para que usted pueda plantearnos sus dudas respecto a facturación electrónica, cualquier tema tributario, presentación de declaraciones, pago de impuestos. Aproveche esta asesoría gratuita que hacemos todos los lunes aquí en Noticias Monumental para que la gente nos llame al 905-222-0000. Repito, 905-222-0000. A través del Facebook Live de Noticias Monumental, a través del WhatsApp 89935-935, y aprovecha a don Álvaro Retana, gerente general de GTI, que ya está con nosotros a esta hora de la tarde para conversar sobre algunos compromisos que tienen los contribuyentes y que nunca está de más recordárselos. Don Álvaro, buenas tardes, bienvenido como siempre a Noticias Monumental. Muy buenas tardes, Febe, encantado de estar con ustedes. El placer es nuestro, como siempre, compartir micrófonos con usted. Don Álvaro, hablemos del 28 de febrero. Yo le voy a mencionar algunas de las declaraciones que hay que presentar y quiénes la tienen que presentar. Usted nos cuenta, ¿verdad?, qué es lo que deben hacer estas personas, quiénes son y a qué sanciones se exponen en caso de que no cumplan con estos trámites en cuestión de una semana. En 8 días se tienen que hacer estas presentaciones. Le hablo de la D151, don Álvaro. ¿De qué se trata? ¿Quiénes deben presentarla? ¿Y qué pasa si hay atrasos en la presentación de esta declaración? Sí, esta es una de las declaraciones clásicas. Aquí en Costa Rica se conoce como la Declaración Anual de Clientes y Proveedores. Y la idea, antes que no había factura electrónica, es que uno le hacía una lista a Hacienda de quiénes eran sus principales clientes y quiénes eran sus principales proveedores, y entonces tenía que enviarle a Hacienda el listado de las transacciones con ellos y el monto que había transado en todo el año. Entonces, cuando vino la factura electrónica, se redujo esta declaración y ahora se llama igual Declaración Anual de Clientes y Proveedores, pero ya no hace falta presentar lo que tenga respaldo en factura electrónica, sino nada más las operaciones que no hayan tenido comprobantes electrónicos de un colón para arriba. Y entonces el listado que hay que hacer es con esas operaciones donde no hay un comprobante electrónico y decir quiénes son todos los clientes y quiénes son todos los proveedores. Ahí está la D151 a presentar el 28 de febrero. Don Carlos Garro nos llama al 905-222-0000 desde San José. Don Carlos, bienvenido a Noticias Monumental. Feliz tarde. Muy buenas tardes. Es una consultita que tengo una duda. Por mi trabajo, yo soy agente de ventas y salgo usualmente fuera de San José, o sea, nunca estoy en la casa. La pregunta es esta: si yo en lugar de almorzar voy a la Pops, por decir algo, o a algún lado y me compro unos helados en lugar de almuerzo, ¿eso cabe dentro de la alimentación como factura electrónica? Gracias a don Carlos. Don Álvaro. Muchas gracias. Sí, en realidad las empresas tienen o personas tienen gastos que se aplican a la actividad. Cuando la persona anda de gira, tiene un monto que sea un monto razonable para poder alimentarse, y la ley no especifica si la alimentación suya va a ser una ensalada de frutas o va a ser un casado o tiene que ser un tipo de almuerzo en especial. Así que perfectamente, si se come un heladito, lo puede pasar como un gasto, y si le preguntan es que en vez de un casado, a usted le gusta más un helado a esa hora del almuerzo, y no va a tener ningún problema mientras los montos del gasto sean totalmente razonables y coincidan con la labor que usted realiza fuera de su casa. Bueno, ahí está la respuesta para don Carlos Garro desde San José. Está habilitado el 905-222-0000. Hablemos de otras dos declaraciones, don Álvaro, para el 28 de febrero, la D152 y la D158, para que a los contribuyentes no se les pase estas dos declaraciones. Cuéntenos. Sí, la D152 es una declaración anual de retenciones, y es que las empresas hacen retenciones de muchísimas cosas. En este caso hay impuestos únicos y definitivos que se retienen,
Y el ejemplo más fácil de una retención es cuando una empresa tiene planilla, le paga salarios a los trabajadores y a partir de cierto monto de salario hay que empezar a retenerles el impuesto de la renta. Entonces, en estos casos, la empresa retiene el impuesto de la renta de la planilla y tiene que hacer el depósito de esos impuestos en el Ministerio de Hacienda. Entonces, un trabajador no le toca hacer una declaración porque ya la empresa para la cual trabaja hace estas declaraciones por los trabajadores. Entonces, en esta declaración de 152 se hace una declaración anual de las retenciones de impuestos únicos y definitivos, y retenciones se refiere a ese tipo de cosas. Igual tenemos para la misma fecha la de 158, que es otra declaración de corte anual de todo lo que son compras y ventas de las subastas agropecuarias. Entonces le toca a la gente que está encargada del sector agropecuario presentar su declaración de todo lo que son las subastas agropecuarias durante el año. 12:19, don Marvin Jiménez, que ahí va en carretera con nosotros acompañándonos, informándose con Monumental, y también nos llama a esta hora de la tarde. Don Marvin, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias ahí por darme la oportunidad de participar. Quería hacer una consulta al invitado de hoy. Sí, vamos a ver, yo tengo una empresa y entre las cosas que nos gusta hacer en la empresa es hacer a veces alguna donación, en algún caso alguna familia necesitada, alguna institución como un comedor infantil, cosas de esas. Pero en algunos casos estas ayudas se hacen a gente que no cuenta con el documento ese que lo certifica, ¿verdad? Para que uno pueda usarlo como deducible a la renta. Esa factura de lo que yo compro se puede usar también para declararla. Gracias, don Marvin. Don Álvaro. Muy interesante la pregunta, porque en este caso hay algunas instituciones a las que se les puede donar un equipo, a las que se les puede donar incluso en efectivo, y las instituciones le dan a la empresa un documento y ese documento se pone en la contabilidad y funciona para rebajar del impuesto de la renta. Pero hay otras donaciones, como comenta don Marvin, que se le pueden hacer a una persona necesitada. El ejemplo es que se compre un diario y se le dé a esa persona. Efectivamente, hay que revisar la actividad de la empresa, pero en muchos de los casos sí puede caber las compras de suministros como parte del gasto de la empresa. Ahí es muy importante que lo revise con su contador para hacer bien la justificación de eso, pero en la mayoría de los casos sí aplica como un gasto de la empresa, solo que hay que hacer bien la justificación, porque tampoco uno puede estar haciendo, digamos, donaciones de este tipo todo el tiempo, es decir, no puede uno cubrir los gastos de la casa porque fue a comprarlos, o los gastos de toda la familia porque fue a comprarlos y pidió que le dieran facturas a nombre de la empresa. Entonces tiene que revisar bien con el contador cuál es la forma que le aconseja para hacer el registro de este tipo de gastos que tienen una factura que lo soporta. Don Álvaro, aquí nos pregunta a través de la plataforma Sara Mora de Ciudad Quesada, dice: yo alquilo un local y en los 2 últimos meses del año pasado pagué, pero el dueño del edificio no me dio factura. ¿Ahora qué hago con la declaración? Nos dice doña Sara Mora desde Ciudad Quesada. Doña Sara tiene un problema serio en ese caso, porque parte de los costos que usted tiene para operar es precisamente el pago de ese local. Y la única forma de que lo pueda registrar como un gasto en la empresa es teniendo la factura electrónica. Al tener factura entra como parte de los costos de la operación y entonces no va a pagar renta por esa cantidad que usó para pago de alquileres, y además tiene unos impuestos de valor agregado que le sirven para incluirlos en sus declaraciones. Como no le están dando factura,
no hay ningún documento que le sirva de soporte para ese tipo de gasto. Y entonces no le van a afectar, no le van a aceptar ni siquiera que lo pueda incluir como un gasto, ya que no tiene soporte, y tampoco le va a servir para rebajar el impuesto al valor agregado que se paga en los locales comerciales, y va a tener que pagar el costo de renta completo porque no lo va a poder rebajar. Entonces sí es un problema serio alquilar un local sin factura, no le sirve para cubrir esos costos que tiene dentro de las declaraciones. 12:24, don Daniel Villarreal desde Heredia está en la línea telefónica. Don Daniel, buenas tardes, bienvenido a Noticias Monumental. Hola, buenas tardes. Mira, quiero hacer una pequeña consulta. Adelante. Yo actualmente tengo mi trabajo y del cual pues tengo un salario del que me debitan renta. Sin embargo, tengo un pequeño negocio del cual genero ciertos ingresos que no son muchos, pero sí se generan ciertos ingresos. La consulta mía es si uno tiene que hacer como un todo para el pago de renta entre lo que uno genera propio más lo que le paga a la empresa, o si digamos esto de más que yo genero en mi empresa, la renta se paga por aparte, o realmente cómo sería el pago. Yo no tengo una cédula jurídica, sino una cédula física como persona, entonces sí, siempre me ha quedado realmente la duda de cómo se debe realizar el pago de la renta en estos casos. Gracias, don Daniel. Don Álvaro. Sí, para la renta, básicamente tiene dos rentas que pagar. Una por el salario que tiene usted, pero esa renta hay que saber que ya se la rebajaron en la empresa. Pero además tiene que pagar otra vez renta por los ingresos adicionales que tiene por sus negocios, los cuales factura a nombre de su cédula física. Acá la principal diferencia es que ese segundo tramo de renta no va a tener ninguna exoneración. Es decir, básicamente se empieza a pagar renta desde el primer colón adicional que uno se gana aparte del trabajo, porque ya en el trabajo hay ciertos tractos de exoneración. Por ejemplo, los salarios por debajo de cierto monto no pagan renta, y después uno empieza a pagar renta según los tractos de salario donde se ubique. Entonces lo que considera el ministerio es que ya las exoneraciones se las hicieron a usted como asalariado, y en el resto de ingresos empieza a pagar renta desde el primer colón que se gane. Por eso hay que tener los datos de los ingresos que le vinieron a usted por esa actividad que está realizando y los gastos necesarios para realizar esas actividades, para que en la declaración que se hace en el Ministerio de Hacienda usted declara ingresos, declara gastos y declara la utilidad, y sobre esa utilidad de su trabajo propio es que empieza a pagar el monto de renta que corresponde. Don Álvaro, la última pregunta a través de la plataforma. Carlos Julio de Atillo dice: tengo una pequeña empresa y 2 trabajadores. ¿A partir de este año debo declarar el cierre de renta este 15 de marzo o lo hago hasta que haga el cierre en diciembre del próximo? Ok, si empezó la operación antes del 1 de enero de este año, es decir, si tuvo alguna pequeña operación en el mes de diciembre o antes, no importa lo pequeña que sea, tiene que ya empezar a declarar. Si la empresa empezó sus operaciones a partir del 1 de enero de este año en adelante, será hasta el próximo año que le toca hacer la declaración del impuesto de la renta. Don Álvaro, recordar nada más en este último minuto que nos queda las plataformas para poder comunicarse con GTI, toda la gente que necesite asesoría de ustedes, asesoría 24/7. Sí, tenemos la línea telefónica en el 2105-4400, que es un servicio de 24 horas, y creemos que estos días vamos a estar con bastante trabajo porque estamos lanzando el sistema que declaro contable este próximo 28 de febrero para que las empresas pequeñas puedan llevar la contabilidad con nosotros y ya no solo la factura electrónica. Bueno, ahí está entonces las diferentes plataformas para comunicarse con GTI. Todos los lunes hay que aprovechar estos 15 minutos que tenemos aquí en Monumental
para que los expertos también nos asesoren aquí en la radio de Costa Rica. 12:28, vamos a cerrar la sección. GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.